Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos a todos. Gracias que estáis aquí para escucharnos hoy. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Karl Probst. Él es médico integrativo, físico y vital coach. Pues, doctor Probst, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido. Gracias, Julia. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Y a mí me gusta mucho, nosotros dos somos alemanes, de origen somos alemanes, pero hoy hablamos en español para que vosotros podáis entendernos bien. Pues sí, doctor Probst, cuéntanos cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa. ¿Cómo ha sido el camino? Porque usted también es médico convencional, pero empecé a cambiar el rumbo, ¿no? Cambiar el camino. ¿Cómo fue? Pues sí, efectivamente, yo soy médico profesional, incluso he llegado a la cátedra como el más joven a los 31 años de edad en la cirugía ortopédica y traumatología, hasta que me di cuenta que toda la medicina es un gigantesco engaño. Suena un poco feo, a lo mejor me faltan los matices en español para formularlo un poco más suave, pero es así. En realidad, lo que he podido descubrir, más que nada, me han interesado siempre los folios antiguos, por ejemplo, de Hipócrates. Hipócrates 360 hasta 460 hasta 370 antes de Jesucristo. Él ya ha descubierto, por ejemplo, la salud intestinal, ¿no? Intestino sano, hombre sano, intestino enfermo, hombre enfermo. Eso es una frase de él. O la frase también que me ha impresionado mucho, ya estudiando medicina, ya he topado con estas cosas. Entonces, lo que él también ha dicho, yo no sé quién será el padre de tu enfermedad, pero una cosa te puedo decir con seguridad, con certeza. La madre de tu enfermedad es una mala alimentación, ¿no? Y esas cosas poco a poco han germinado en mi cabeza de darme cuenta, lo que hacemos, por ejemplo, en cirugía ortopédica y traumatología, etcétera, estamos corrigiendo a nivel mecánico una cosa que es puramente bioquímica, ¿no? Y después hay que mirar, por ejemplo, los vehículos. ¿A quién de nosotros se nos ocurriría echar al tanque estiércol, ¿no? Ahí hay que estar súper y diésel y no sé qué. Y aquí introducimos cualquier burrera y pensamos de tener hasta en los últimos días una buena salud. Y más que nada después he tenido una experiencia muy práctica con mi mamá. Mi papá ya había muerto, ella estaba solita y tenía gonartrosis, es decir, un desgaste de las rodillas y ya no podía ni andar ni nada, la pobre. Y entonces he puesto a la práctica esas ideas de Hipócrates y de los antiguos médicos, ¿no? Galeno, por ejemplo, 200 después de Jesucristo, Empédocles, un filósofo griego, también 500 antes de Jesucristo. Ellos ya han hablado. Es decir, no hemos aprendido nada más, sabemos más de bioquímica, sabemos más de fórmulas científicas, sabemos más palabras griegas y latinas para ocultar nuestra ignorancia, pero esencialmente esos antiguos médicos han puesto ya el fundamento de cómo vivir saludablemente, cómo mantener una buena salud. Entonces lo he puesto a práctica con mi mamá. Deja de comer todo lo cocido, deja de comer los carbohidratos concentrados, ¿no? Como papa, yuca, arroz, todo eso, pan, fideo, etcétera, etcétera. Y en 6 semanas mi mamá estaba totalmente sana, podía ir con la bicicleta nuevamente, ella tenía un gran jardín, podía hacer su jardín, hasta la muerte estaba en perfectas condiciones. Y como digo, eso hay que vivirlo y si lo vives, caramba, dices, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo como
médico, ¿no? Claro, necesitamos, me voy a poner la próxima vez también un estetoscopio y bata blanca para impresionar a la gente, pero de hecho somos como un globo hueco con aire caliente y nada más. Es triste. Y después he empezado totalmente nuevo, he ido al exterior, aprendido primero la medicina china, la acupuntura, todo eso. Y después he abierto un pequeño hospital, una pequeña clínica particular, que se llamaba el Wellness, ¿no? El bienestar, centro de bienestar. Pero ha venido un señor por casualidad, era una cosa muy, muy impresionante, ¿cómo se llama? Predicador americano que tenía su propia emisora de televisión. Esos pastores evangélicos, y su esposa tenía cáncer de seno. Y entonces él estaba allí, Jesús, y ayuda a mi esposa. Entonces él vio en la oración una serie de cifras, ¿no? 0049, teléfono de Alemania, prefijo de Alemania, 8332, y por casualidad yo era el del teléfono, yo agarraba el teléfono. Y entonces él vino y quedó bien, y después él lo publicó y venían prácticamente de un día a otro, estaba lleno con gente con cáncer. Y ahí he podido comprobar, por ejemplo, años que también cáncer es una situación metabólica que tiene cura. Lo más importante, no se dejen maltratar ni por radioterapia ni por quimioterapia. Eso en casi todos los, por lo menos empeora muchísimo el pronóstico. Bueno, eso en breve o en largo ha sido como he empezado con todo. Pues usted también es en Alemania un gran líder de la alimentación crudo y vegano, ¿no? ¿Por Sí. qué comer crudo y vegano? ¿Y por qué es importante o cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos integrarlo? Exactamente, éramos tres compañeros, Helmut Wandmacher, Franz Konz y yo, hace 40 años, 35 años, y es realmente impresionante. Es lógico, Dios nos ha dado a todos aquí entre las orejas esa sustancia para pensar. A ver, ¿quién necesita un médico? Son los seres humanos y los animales domésticos, ¿no? Si miras ahora, por ejemplo, ahí fuera los animales silvestres, nadie necesita un médico. Ellos comen crudo y eso es lo bonito también, como la naturaleza nos perdona los pecados del pasado. En el momento, lo he visto en mi mamá, en 6 semanas la mujer, y la habíamos en la clínica donde yo estaba, de cirugía ortopédica y traumatología en la universidad, la hemos hecho una osteotomía. Usted sabe que en las piernas tenemos prácticamente 2 articulaciones, la rodilla, una articulación interna y la otra externa. Y las mujeres tienen, ahora me falta la palabra en español, O-beine, es decir, tienen un poco la rodilla en O, es decir, la fuerza, el peso pasa por la parte interior de la articulación, ¿no? En ambas rodillas. Entonces, la idea de la osteotomía de péndulo, que se puede llamar, se saca una cuña del fuera para que en vez de tener la forma de O, tengan ahora una forma de X de las piernas. Entonces, ahora pasa el peso por la parte exterior. Y normalmente esa operación funciona fenómeno porque, claro, ahora están en otra parte de la rodilla y ya no tienen problema. Pero en mi mamá no ha funcionado, estaba hecha un desastre. Lo único que quedaba como opción era una articulación artificial, ¿no? De la rodilla, una prótesis. Y allí ha venido, que he dicho, mamá, deja de comer todo lo cocido, deja de comer ante todo los carbohidratos concentrados. Y como digo, en 2 semanas ya estaba mucho mejor. Y en 6 semanas totalmente sanada. Y entonces, naturalmente, uno piensa, caramba, si eso es tan fácil, ¿por qué necesitamos operaciones? Y eso era el motivo por el cual me he ido de la universidad. Yo tenía, como yo digo, con 31 años, normalmente se llega a los 40, 45 años a la cátedra, y yo con 31 años, yo era el más joven allá en Baviera, ¿no?
Ujú, Así, he dejado prácticamente un futuro excelente, pero con una mentira. Entonces, he escuchado la voz de mi corazón y hasta el día de hoy no me he arrepentido, digamos. qué bonito. Pues sí, no, eso no se arrepienta. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida. Pues sí. Es- Y vale, ok. Entonces, comer crudo y vegano. ¿Por qué los cocidos, las patatas, los carbohidratos? ¿Qué pasa con ellos en nuestro cuerpo? Porque no nos vienen bien? Un poco. Eso es sumamente, bueno, lastimosamente no tenemos mis dos últimos libros ahí a nivel científico y con muchas imágenes lo he descrito exactamente. Todavía no están en español, pero lo vamos a entender no obstante. Ujú, ¿Cómo funciona el metabolismo? Las células necesitan energía. No todas las células tienen solamente un interés, producir energía. ujú. Por eso tenemos que comer o las proteínas o los carbohidratos o la grasa. Esos son los tres grandes grupos. Y de hecho, yo lo he vivido de niño todavía. Durante miles de años la humanidad ha vivido perfectamente con las grasas, con tocino, mantequilla, aceite. Y después, en 1964, ha venido un americano, un epidemiólogo americano. Él, de hecho, era un agente secreto de la industria azucarera, que se llama Ansel Keys, K-E-Y-S. Ansel Keys. Y ese sinvergüenza ha publicado un estudio falsificado en 1964, donde él sostuvo, a medida que vayan en los países, el famoso estudio de los 7 países, tienen que mirar en la internet, viene bien descrito. El estudio de los 7 países, a medida que haya más consumo de grasa en un país, aumentan los infartos cardíacos. Y de hecho, el señor sinvergüenza tenía 22 países y, digamos, por ejemplo, España, esa pseudo correlación haya solamente en Madrid y Barcelona. Entonces, esas dos provincias, digamos, Barcelona y Madrid, ha tomado como ejemplo. Sí, en Madrid se come más grasa y tienen más infartos. Y entonces era realmente criminal, no solamente que eran 22 países, sino dentro de los países ha escogido donde aparentemente le soporta su tesis, ¿no? Entonces, y lastimosamente el gobierno americano inmediatamente han tergiversado la pirámide de la alimentación. Antiguamente aquí la base eran las grasas, ¿ya? Y los carbohidratos, mejor evitarlo aquí arriba. Y entonces el gobierno americano lo ha tergiversado y también en España, en Alemania, en Inglaterra, Francia, todos los países vasallos de los malditos americanos tienen la misma pirámide hasta el día de hoy. Aquí abajo los carbohidratos como base y las grasas mejor evitarlo. Es decir, se han satanizado las grasas. Y eso tiene una gran consecuencia. Vamos a mirar. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos se descomponen a nivel de la glucosa y la glucosa se reparte por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Pero no puede entrar en la célula. La célula es intransparente para la glucosa, a no ser que el cuerpo suelte la insulina. La insulina abre la pared de la célula, la glucosa puede entrar, puede estar metabolizada y sale la energía, la que deseamos. ¿Ok? Pero, y eso lo sabíamos ya hace 50 años, que la insulina es algo peligroso. Pero ¿por qué? Eso se ha podido verificar ahora ya hace como 5 años. Eso es la famosa mTOR. En español se llama la diana de la rapamicina. Mírenlo, por favor, apúntenselo y verifíquenlo. La insulina activa esa molécula señalizadora, la diana de la rapamicina, o en inglés, mammalian target of rapamycin, y esta molécula señalizadora a su vez nos causa inflamación. Inflamación. Y donde hay un fuego, lógicamente también hay ceniza. Y la ceniza se acumula aquí en el llamado intersticio. Es esa imagen.
Vamos a ver si me pongo de una forma para que lo podamos ver. Esa imagen, lo que vemos acá, muy famosa. Eso ya hace 70 años se ha podido descubrir un anátomo que se llama Pischinger. P de Portugal. Pischinger. Lo tienen que mirar. Esa imagen no ha llegado ahora en los últimos años o meses. No, no, no. Más de 70 años sabemos, y eso es importante. Los médicos, por ejemplo, el otro día he hablado con una médica aquí en Bolivia, jovencita de 28 años, no lo aprenden todavía. Aquí arriba tenemos, ustedes saben, que todos los tejidos se constituyen por un sinnúmero de células. Esas son células, por ejemplo, de corazón, de riñón, de hígado, lo que sea. Y esas millones de células de hígado se constituyen como el órgano del hígado. Y cada célula necesita producir energía y para tal finalidad necesitamos el oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno viene aquí por los vasos sanguíneos y está unido con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los camiones que acarrean aquí el oxígeno. Y eso es ahora sumamente importante y lastimosamente. Pregunten por favor a su médico en España, a ver si lo dan hoy en día. Por ejemplo, en Alemania no se da, en Bolivia tampoco se da. Los vasos sanguíneos, aquí vemos el vaso capilar, no llega directamente acá, sino el oxígeno tiene que salir del vaso capilar y tiene que ir vía difusión, como un centésimo de milímetro o incluso más, a través de esa estructura acá, que es el llamado intersticio o sustancia fundamental. Hay muchos nombres. Es esa sustancia que nos hace blandito para que tengamos una forma agradable. Y aquí dentro, esa ceniza de la inflamación por los carbohidratos se acumula acá y nos obstaculiza a lo largo de los años cada vez más el libre tránsito del oxígeno hacia las células. Y eso es el motivo, por ejemplo, dolor. Dolor significa falta de oxigenación a nivel de los órganos. Fatiga, falta de oxigenación a nivel de los órganos. Alergia, esos son los síntomas principales. Alergia, fatiga, dolor. Si usted tiene una de esas condiciones, ahora otra vez, usen su cerebro. Ya sabemos, usted tiene inflamación y a causa de la inflamación, ceniza, desechos, basura, aquí a nivel de ese tejido conectivo o intersticio, ¿no? Hay muchos nombres, como ya le digo. Entonces, aquí hay basura y esa basura hay que eliminarlo. Y número 2, como dice Jesús, vete y no peques más, con la alimentación, cada día añadiendo nuevamente basura, ¿no? Comida que causa aquí basura. Uh-huh. Así que eso es una patofisiología muy simple, lógica, coherente, cualquier niño lo puede entender. Y ahora nos podemos preguntar por qué no se les enseña a los médicos, a los estudiantes de medicina, ese hecho tan transparente y tan lógico. Porque con eso naturalmente le damos la llave de poder tomar las riendas nuevamente en nuestra propia mano. Yo mismo estoy responsable de mi salud y de mi enfermedad si no hago lo que debería de hacer. Es decir, y como digo, lo que sí me saca un poco de quicio es el hecho que esos son elementos que realmente se sabe desde hace muchos años. Y como digo, en mis libros, ojalá lo tengamos traducido en esos 2 últimos libros, lo he descrito con muchas imágenes, saben, ¿no? Que una imagen dice más que 1000 palabras, ahí lo he descrito muy detalladamente. Uh-huh. Pues sí. Así que eso... Muchas gracias, sí, sí. Noto que la alimentación es nuestra base de la salud, ¿no? Que de comer bien y también de educar, los médicos deberían educar a los pacientes de comer bien. Eso todavía en la medicina convencional hace falta. En la medicina integrativa sí hay médicos que explican muy bien la alimentación. Pero muchas veces también
a una persona, por ejemplo, que ha comido 30, 40, 50 años, ha comido mal y ahora tiene una enfermedad, ¿cómo puede empezar a hacer el cambio? ¿Qué le ayuda para cambiar? Porque ahora entiende lo que está diciendo usted y dice, yo quiero cambiar, quiero mejorar mi alimentación. Pero tampoco es tan fácil de hoy a mañana empezar a comer crudo y vegano. Es que el cuerpo está acostumbrado a una vida que no es tan saludable, ¿no? Exactamente. Es un gran problema, pero más que nada, vamos a las raíces. Según como yo lo veo, es lo siguiente. Usted sabe que hay las llamadas reglas de la buena práctica, ¿no? Por ejemplo, una persona con cáncer tiene falta, bueno, es una enfermedad muy grave que le va a matar, usted va a morir. Entonces, por las llamadas leyes de la buena práctica, está terminantemente prohibido a quitarle, mejor, ¿no? 3 veces al día un trozo de carne, un chancho y no sé qué, eso es muy saludable. Aquí es la teoría. Yo he perdido mi propio yerno. Por eso, sí, mi hija es viuda, porque el esposo tenía, claro, y en vez de escuchar a mi hija o a mí, ha escuchado a su familia y la familia dice, el mejor oncólogo de Santa Cruz, de Bolivia, acá. Y claro, usted tiene que comer 3 veces al día carne. Y él comía como loco carne, mi propia hija lo sabía, porque la carne ya, eso es un trozo de vida, no sé qué. Y miserablemente ha muerto el pobre hombre. Y después con quimioterapia, naturalmente, y radioterapia, increíble. En fin. Lo que tenemos que hacer como, digamos, eso sería la sugerencia a nuestros espectadores televidentes, de cambiar aquí nuestra mentalidad. Si ustedes creen, si algunos de nosotros tienen una Biblia en casa, ahí dice siempre arrepentirse. La palabra arrepentirse no llega ni una única vez en toda la Biblia. Allí en el texto griego siempre dice metanoeo o metanoia, empezar a cambiar, a pensar diferentemente. Tenemos que pensar diferentemente. Y número 1, lo que tenemos que entender es, aquí también tenemos ese roller, hay que entender cómo funciona el cuerpo humano. No tenemos aquí los problemas psíquicos, tenemos amalgama en la boca, el intestino no funciona bien, después viene el estrés, y así poco a poco el turril se va llenando con basura, con toxinas, y finalmente rebalsa el turril, y ese rebalse, eso es lo que la medicina nos titula, o lo que se titula como enfermedad. Enfermedad, rebalse del turril. Es decir, nosotros mismos, por nuestra falta de concienciación, estamos intoxicándonos y tenemos que revertir ese proceso. Y ahora imaginemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, un lavabo, tenemos un lavabo y rebalsa el lavabo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero vamos a cerrar el grifo, ¿no? Y a continuación llamamos al plomero a ver si destapa un poco el desagüe. Y lo mismo en realidad, y también si lo miramos en la Biblia, es sumamente interesante el ver que Jesús siempre habla, y en la Biblia en muchos lugares se ha omitido, falsificado, incluso es grave eso, que hay que orar y ayunar. El ayuno en todas las culturas, en todas las tradiciones, es el camino real hacia la salud. ¿Por qué? Lógico, si ya no introduzco más basura aquí en el basurero, lógicamente un poquito siempre va a ir filtrándose y entonces baja automáticamente el nivel de las toxinas y automáticamente estamos mejor. Y por eso, si una vez que hayamos mentalizado, nos hayamos mentalizado, hayamos entendido, no existe enfermedad en el sentido de una desgracia, sino yo mismo, por mi modo de vivir no saludablemente, he deteriorado mi salud. Entonces, una vez que hayamos entendido eso,
lógicamente podemos, y recomendaría a todos, y de hecho, en los últimos 35 años, por lo menos o más tiempo lo he hecho con mis pacientes, les recomendaría al inicio un ayuno estricto. Hay que hacer enemas, muy importante para que no haya atasco detrás, es decir, salen las toxinas y tienen que salir normalmente. En el intestino grueso se colocan muchas veces también, ahí lo tengo acá, a ver si lo enseño, ¿no? Hacer un pequeño enema, lo conoce aquí está el inodoro, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el irrigador, un poquito para que se le vaya ese atasco, ¿no? Lo conocen acá, el intestino grueso, ¿no? Aquí entra el intestino delgado, el grueso, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y luego sale. Y claro, el intestino grueso tiene la función de sacar cada vez más agua de las heces, y entonces muchas veces acá, antes de salir, se forma un pequeño tapón. Y ese con un poco de irrigación, o las mujeres tienen muchas veces esa perilla, ¿no? Para la ducha vaginal, con 100 mililitros de agua, es suficiente. Pum, agua fría, agua caliente, no se preocupe, para que se vaya el taponcito 2 o 3 veces al día. Después hay que neutralizar las toxinas, más que nada la acidez, porque si uno empieza a ayunar, lo que pasa, entonces usted no se acuerda. Aquí tenemos el pH, de 0 a 7 eso es acidez, de 7 a 14 eso se llama alcalinidad, y la acidez ahí puede florecer la enfermedad. Entonces hay que neutralizar la acidez, y eso se hace con el bicarbonato de sodio, ¿no? Lo conocemos todos, el bico. Entonces hay que alcalinizar al cuerpo, y lo que yo he redescubierto, tampoco es mi invención, pero lo he leído, por ejemplo, Hipócrates ya lo sabía, y Empédocles y Paracelso también. Aquí en la vertical eso se llama el potencial redox. Aquí eso se llama estrés oxidativo, falta de electrones, y aquí abundancia de electrones, eso es un potencial redox bajo. Total, el medio ambiente del cuerpo debería de ser reductivo y básico. Eso se llama reductivo, eso se llama oxidativo, reductivo y básico. Aquí, en el campo verde, solamente aquí podemos mantener salud. Y en el momento de empezar con un ayuno, rápidamente el cuerpo empieza a movilizar la toxina, la suciedad, y la gente se siente sumamente mal. Dolor de cabeza, vómito, diarrea. Cada par de meses viene una, más que nada las mujeres son más sensibles, ¿no? Que tiene al mismo tiempo vómito y diarrea, bueno, algo sale fuera, ¿no? Y se asustan. Fiebre es lo mejor lo que nos puede pasar. Aquí lo vemos, aquí los glóbulos blancos. Por favor, a los espectadores, aquí tenemos los glóbulos blancos, los leucocitos. Esos son los policías del cuerpo. Y cada grado que suba la temperatura, la fiebre, se duplica la energía, la fuerza de estos bichos, de esos leucocitos. Ellos constantemente están limpiando, comiéndose la basura que aquí se introduce para que no haya tanto obstáculo para la difusión. Y como digo, lo que hacen las mamás, incluso en los OTC, ¿cómo se llama? Over the counter, esos medicamentos que se pueden comprar libremente en la farmacia, siempre tienen el maldito paracetamol, el paracetamol, que nos baja la temperatura, es decir, le quitamos a los glóbulos blancos la energía para poder acabar con la suciedad. Es increíble. Como dice la Biblia en Osea capítulo 4, versículo 6, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Increíble. Entonces, nunca más no hacer nada contra la fiebre. Al revés, lo mejor que podemos hacer es crear artificialmente la fiebre. Váyanse al sauna. ¿Por qué nos prohíbe la medicina ir al sauna cuando usted esté enferma, no? Terminante. Claro, porque la gente podría caer. ¿Por qué? Porque usted ha tenido ya alguna vez escalofríos, ¿no? Sabe, escalofríos si tienes una enfermedad. Entonces, escalofrío significa que el cuerpo tiene que producir energía. Entonces, al meterte en el sauna, le facilitas al cuerpo, ya no tiene que hacer el mismo el calor, sino el calor viene de por fuera.
y así subes la temperatura y rápidamente sanas. Es justamente al revés de lo que nos están constantemente inculcando aquí en la cabeza. Es horrible. Entonces, nuevamente... Ay, la voz. Se ha pedido la voz. ¿Qué pasa? Se ha pedido la voz. Vale. Ah, ya. Es muy importante entender. Yo mismo soy el dueño de mi salud. No tener miedo porque enfermedad no hay en el sentido estricto, sino simplemente es la basura que estoy aquí. Yo soy un basurero ambulante. Entonces ahora quiero botar la porquería y eso va a ser un viaje por el infierno. Y hay que pensar siempre, mala hierba no muere, ¿verdad? Y entonces, sin miedo pasar, y es el mejor camino. Reumatismo, allí también lo prohíben. Diabéticos también prohíben el ayuno. Cáncer en especial. Es lo mejor que pueden hacer. Para mí eso era una iluminación. Un empresario bien famoso en Alemania, un empresario de la industria farmacéutica, y él lo entendía perfectamente. Él tenía cáncer de páncreas, que es una cosa muy desagradable porque rápidamente pueden deteriorar. Y él ha ayunado hasta que finalmente tenía 36 kilos. Estaba en la cama echado, ya no podía ni moverse, pero él lo sabía. Incluso es como un contrato consigo mismo. Aunque me muera, pero mejor muero dignamente que no dejarme ahí arruinar con la quimioterapia. Eso era su idea. Y a los 36 kilos, todas las células cancerígenas, toda la basura se fue. Sanó, él tenía 40 y tantos años y después a los 50 y tantos años ha engendrado otro niño, ha vivido felizmente. Es decir, todo es posible. Ese señor desahuciado, y eso era para mí, son siempre como pequeñas iniciaciones para adelantar, ¿no? Para avanzar en nuestro camino. Claro, pues sí, y una historia muy bonita, ¿no? Que cuando uno se puede sanar y lo hace esa prueba, pues sí. Una pregunta, el método Dr. Probst, ¿no? Su método propio. ¿Nos puede explicar los 4 componentes del método, ¿no? Son 4 componentes. Explicamos un poco cómo es para... Sí, efectivamente, así fue, ¿no? El número 1 es la alimentación, de lo que hemos hablado. Sí. No hay que introducir tanta basura. Y, por ejemplo, miramos los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día, seguro que en España también se conocen. En los Estados Unidos hay millones y millones de esa gente. Y ellos tenían su propia profeta, la Elena White, blanco en inglés White, Ellen G. White. Y esa profeta dijo que Jesús hablaba con ella y Jesús decía que no hay que comer productos animales, carne y pescado y pollo, etc. Entonces hay adventistas que obedecen a su profeta y no comen carne, y hay otros adventistas que siguen comiendo, pero por lo demás se pueden comparar muy bien, porque son bien idénticos en sus ideologías. Y lo que muchos estudios hay sobre ese tema, que con millones de adventistas, es decir, irrefutable, los que no comen productos animales tienen una expectativa de vida de 13 años más que los otros. Es decir, ahí ya queda comprobadísimo que la alimentación tiene un efecto. Mejor si comamos después a largo plazo 80% o más crudo, menos de 20% cocido. Eso sería un régimen dietético fenómeno. Pilar número 1. Pilar número 2, muy importante, para eso he preparado aquí ese roller, que es la salud intestinal, lo que he dicho de Hipócrates, ¿no? Intestino sano, intestino hombre enfermo. ¿Se acuerdan un poco del colegio? Aquí tenemos las vellosidades del intestino. Aquí dentro tenemos el interior del cuerpo y aquí fuera el interior del intestino. Y la separación es una capa unicelular que separa lo interior del intestino del interior del cuerpo, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí, esas son las células
que normalmente tienen aquí las uniones adyacentes que mantienen firme aquí el interior del intestino, del interior del cuerpo. Y al comer esos carbohidratos con la inflamación, eso nos quema aquí agujeros entre las células. Así que la comida no digerida, que se llaman exotoxinas, las exotoxinas pueden penetrar al interior del cuerpo y nos arruina al sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario arruinado es la raíz de cualquier dolencia. Es decir, intestino sano, sistema inmunitario sano, cuerpo humano sano. También lógico, coherente, consistente, cualquier niño lo puede entender. Número 2. Número 3 es la desintoxicación. Lo que hemos hablado antes, aquí lo miramos, es el tejido conectivo, esa estructura esponjosa. Además, esto es el órgano más grande del cuerpo. 15 a 20 kilos de cada ser humano es esa estructura esponjosa que consiste de las estructuras, aquí lo vemos, los fibrocitos y todo eso. Hay cátedras sobre ese tema, hay cátedras en Alemania, en los Estados Unidos, en China, en Japón. Hay cátedras que durante años no hacen otra cosa que investigar exactamente qué es lo que pasa aquí en el tejido conectivo. Es decir, ahí no hay discusión. Y como hemos dicho, por la comida chatarra que comemos se deposita mucha suciedad. Y eso hay que eliminarlo. Y para eso, por ejemplo, yo he escrito el primer libro hace 22 años, el primer libro en Alemania sobre ese tema. La desintoxicación más fuerte es con el Ascophyllum nodosum, que son algas, macroalgas, no son las microalgas, que es muchas veces, ¿no?, la espirulina y clorela, son microalgas, ellos no tienen esa propiedad. Eso son las macroalgas, y las macroalgas tienen el siguiente efecto. Por la ley del equilibrio, las toxinas se acumulan en el intestino, en la sangre, en las células, en los huesos, de la misma concentración. Y tomando esas macroalgas, las Ascophyllum nodosum, se forma un aquí en el intestino que se elimina a través de las heces, y entonces hay constantemente una atracción a los otros compartimentos del cuerpo para que se evacúen las toxinas hacia el intestino. Y a lo largo de algunos meses, poco a poco, ese tejido conectivo se puede vaciar, y en general la gente es como un milagro, se siente nuevamente revitalizado, los dolores se le van, la vitalidad retorna, ¿no? Yo que sé, mis nietecitos, ¿no? Antes, sí, también de repente uno puede nuevamente tener alegría como de joven. Es increíble. Y eso viene de la constante desintoxicación a nivel celular. Y número 4, eso también es sumamente interesante. He escrito ahora un libro que va a aparecer en alemán en mayo ahora. Es la espiritualidad, es la componente número 4. Y eso es muy importante. ¿Para qué queremos salud? Yo quiero estar sano. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Entiende? Entonces, en realidad hay que buscar nuevamente, no sé si conocen a Alexander Solzhenitsyn, ese famoso escritor ruso. Alexander Solzhenitsyn, ha escrito ese famoso libro Archipiélago Gulag, ¿no?, en la Unión Soviética. Y él ha dicho, la enfermedad principal del siglo XX es que hemos perdido el contacto con Dios. Y yo lo veo igual. Vivimos, ¿no?, más que nada con las imágenes, hipnotizado por la televisión, hipnotizado con nuestro smartphone, ¿no? El smartphone. Yo le escucho, Julia, yo le escucho, pero ya estoy aquí con mi smartphone, ¿no? Ridículo, ridículo, eso no puede ser. Entonces, que retornemos, que empecemos nuevamente a desarrollar una visión de nuestra vida. ¿Para qué? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida?
Esos serían elementos muy importantes. Y lo que he podido observar más que nada en los últimos 15 años, sí, hay mucha gente crónica que no mejoran, va de médico a médico y vienen después con un archivador con cientos de estudios que cuestan una fortuna porque no lo pagan el seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pregunta, una pregunta, o cada uno de nosotros se puede preguntar a los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo va con sus papás? ¿Ya? O los viejos, ¿cómo va con sus hijos? ¿Ya? En la Biblia dice, en 2 Moisés, en Éxodo capítulo 20, ahí vienen los 10 mandamientos, que tengamos buena relación con la familia, que tengamos perdón con nuestro... Por ejemplo, en Alemania tenemos 70% de los hogares son solitarios, Single-Haushalte. ¿Cómo se llama? Singular, una persona sola. Sí, soltera o soltero, Soltero. ¿no? Padre soltero, soltera. Ya, exactamente. 70%, hace años he leído la estadística. Y eso es la consecuencia, porque claro, mi cónyuge me ha molestado, me ha mirado chueco, entonces, chao, ¿dónde está el próximo, por favor? ¿No? ¿Entiende? Y que empecemos otra vez a tomar en consideración esas leyes eternas. Eso sería el número 4 de ese método. Muchas gracias, pues sí. Y el azufre inorgánico o anorgánico, ¿nos puedes contar un poco de esto, cómo funciona? Y sí, cuéntanos un poco. Bueno, ya hemos mirado esa imagen acá en el libro, ¿no? Aquí en la horizontal tenemos el pH, acidez, alcalinidad, y en lo vertical tenemos aquí el potencial redox, aquí el estrés oxidativo, que no es bueno, falta de electrones, aquí abundancia de electrones. Entonces, la mayoría de la gente tenemos acá, más que nada si estamos aquí en una habitación cerrada, más que nada en las oficinas, hay falta de electrones. Los niños que van descalzos, o si vamos de vacación y estamos en el mar, ¿no? Vamos descalzos en el mar, ahí la tierra es un condensador y un gigantesco y está llena con una infinidad de electrones negativos que a través de la planta de los pies descalzos entran en el cuerpo y nos están aquí llenando con electrones para que lleguemos a ese campo verde reductivo básico. Eso es reductivo y eso es básico, ¿no? Aquí tenemos que llegar. Y un método simple para llegar también a ese método, aquí a la parte reductiva, es el azufre, pero tiene que ser el azufre inorgánico. Hay también el azufre orgánico, el MMS, metilsulfonilmetano. Ese es el llamado orgánico, el azufre orgánico, no sirve. Ahora hablamos, el MMS es muy bueno porque el azufre es un elemento importante, pero ahora estamos hablando sobre los electrones, ¿verdad? Y el donor de electrones, por ejemplo, crudiveganismo, comer crudo, nos acarrea muchos electrones. El andar descalzo, muchos electrones. El tomar el azufre, que es una cosa muy barata porque el azufre te lo regalan casi. También un método de introducir electrones aquí al cuerpo, total que lleguemos a esa situación básica reductiva. Eso es lo del azufre. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo funciona? Pues ¿Podemos hacerlo en 3 veces casa? al día, sí, 3 veces al día una cucharilla, y eso es lo genial incluso, casi como si Dios hubiese, yo creo que Él tiene mucho humor, porque normalmente la gente se va al médico y hay que hacer una endoscopía y una colonoscopía y 1000 trucos, y con el azufre es muy simple. Aquí en el intestino tenemos como 100 veces más microorganismos que todo el cuerpo tenga células, ¿no es cierto? Y hay microorganismos buenos y menos buenos y muy malos.
Y lo que hace el azufre a través del cambio ese del medio ambiente, causa que el medio ambiente es desfavorable. Si estamos aquí abajo con una abundancia de electrones, eso es una situación desfavorable para los bichos que nos dañan. Entonces, esos bichos feos mueren, empiezan a llegar a la putrefacción, a la descomposición, y vamos a desprender unas heces y también gases intestinales. Es horrible, ¿no? Si vas a un concierto y pasa una cosa, todo el salón se muere de un golpe. ¡Pum! Así que vas a tener deposiciones que huelen sumamente hediondo, sumamente hediondo. Y lo genial es, mientras que huela hediondo, ¿sabes? Ajá, hay bichos feos todavía aquí abajo que tienen que desaparecer. Así que ya no necesitamos ni siquiera a los médicos, sino nuestra propia nariz es el instrumento diagnóstico que nos indica, oye, tienes que seguir con el azufre porque todavía no estás bien. ¿Y cuánto tiempo, bueno, 3 cucharas al día con la comida, ¿no? ¿Y cuánto tiempo es lo común? ¿Cuánto tiempo dura? También depende, ¿no? Sí, ya depende. Bueno, se puede decir como regla general, cuanto más joven, va rápido, 2, 3 semanas y ya están bien. También se debería de repetir cada medio año, una vez al año, porque aunque vivamos bien, siempre hay algún daño, ¿verdad? Entonces, sería aconsejable hacerlo. Ahí también va, dentro de 1 o 2 semanas ya deja de oler. Aleluya. Pero ahora, la primera vez se puede decir, cuanto más años tenga la gente, puede ser meses, y si la gente ya tiene una enfermedad grave, como por ejemplo reumatismo o cáncer incluso, cáncer medio año, 1 año o más, es grave. Pero como digo, y como es inofensivo, también niños lo pueden tomar, también mamá lactante o una mujer embarazada, no hay ningún problema de tomarlo. Entonces lo tomo simplemente. Pero también podemos tener algunos malestar o dolor de barriga. También son cosas que a lo mejor nos frenan a hacerlo, ¿no? Que cuando hacemos solo, no sé, ¿qué hacemos? Cuando tenemos malestar, ¿por qué puede ser? Sí, efectivamente. Por eso es tan importante la interpretación, ¿no? Usted que es una chica joven, guapa, seguro que tiene ya niños y entonces, claro, el parto es algo, entre comillas, dolorido, pero usted tiene una visión, sí, yo doy a luz, yo soy co-creador al lado del Dios Todopoderoso y claro, es un poco molesto, pero en fin, ¿entienden? Todo se trata de la percepción. Y por eso es tan importante lo que hemos hablado antes aquí con ese turril, que cambiemos nuestra forma de interpretar la realidad, de decir, sí, eso puede ser molesto, de acuerdo, pero al final es como pagar deudas. Si usted tiene 1 millón de euros de deudas, ahora habla conmigo como director del banco y yo le hago una proposición. Julia, usted tiene que pagar sus deudas. Yo le voy a hacer un plan de pago, pero pagarlo tiene que hacer usted. Y pagar las deudas siempre es amargo. Pero tenemos que tener la visión, bueno, sí, está mal, pero después ya no tengo deudas. Aleluya. ¿Entiende? Todo se trata de la percepción. Y efectivamente, muchos se dejan ahuyentar y asustar. No, me siento tan mal y me da retortijones y la barriga se hincha como si estuviese en el 6.º mes embarazada y todo eso, ¿no? Bueno, igual que el ayuno, ¿no? En el ayuno también podemos tener dolor de cabeza, podemos tener malestar, pero yo creo que lo importante es concentrarse en el objetivo, en el final, ¿no? Donde queremos llegar. Y informarse, la información, que sabemos bien lo que es, lo que está pasando en nuestro cuerpo y tener enfocos, ¿no? Vale. Y la alimentación, mientras que tomamos el azufre, ¿hay que comer crudo y vegano? ¿Hay una alimentación? Ya también realmente es también el momento de cambiar la alimentación junto con tomando el azufre, ¿no?
Es bueno combinar. Efectivamente, sería bueno hacer el cambio ya de una vez. Pero también gente que digan, bueno, yo no quiero comer crudo, yo quiero seguir comiendo lo mío, también es eficiente lo del azufre. Va más lento. Es como pagar, si usted tiene 1 millón de deudas y me paga $100 al mes, bueno, no le va a ayudar mucho, ¿no? Tienes que dejar de un golpe 100.000, entonces ya notas la diferencia. Entonces, sí, sería aconsejable cambiar la alimentación ya de una vez, pero si uno lo hace también, el azufre de por sí tiene efecto beneficioso. Sin embargo, si hacemos el ayuno o si hacemos el crudiveganismo junto con el azufre, no hay tantos efectos secundarios, esos retortijones y el malestar, como la gente que sigue normal. Porque si haces, es como con el vehículo, si aprietas el gas y al freno al mismo tiempo, arruinas poco a poco la máquina. No es muy sensato. Mejor o aceleramos o frenamos. Entonces, el azufre acelera. Comiendo comida chatarra, animal, por ejemplo, es frenar. Entonces, poco a poco desequilibramos todo el sistema. Sí, lo entiendo muy bien, claro, es lógico. Y yo creo que también es muy interesante cuando, bueno, por mi experiencia propia, tomando el azufre, el cuerpo te pide comer bien. Es que estamos sanando el gastrointestinal y es que también es más fácil cambiar la comida. Porque yo creo que muchas veces a lo mejor decimos, vale, ahora quiero hacer un cambio, pero cuesta porque las células piden el azúcar o piden la comida mala, ¿no? Entonces, limpiando de dentro nos ayuda de comer mejor. Entonces, es como, es una ayuda realmente, una ayuda de limpiar el gastrointestinal y hacerlo más fácil de hacer un cambio a una vida más saludable. Exactamente. Por eso tenemos que cambiar nuestra percepción y después viene a continuación a nivel físico el cambio dietético, la desintoxicación, como he dicho, con los productos, etc. Pero eso es más bien la parte técnica, la consecuencia del cambio mental. Vale, sí, muchas gracias. Pues sí, genial. Pues estamos esperando que vengan sus libros en español para leerlo y para estudiarlo bien. Pues sí, gracias. Pues el método Dr. Probst también se usa en hospitales en Alemania. ¿Es posible que en un hospital lo encontramos con sus técnicas o todavía es complicado, no? Yo lo tenía, ese hospital, Sí. pero bueno, yo por mi edad no lo quiero hacer solo. Estoy buscando personas que tengan la misma mentalidad y es bien difícil encontrar a alguien. Entonces ya teníamos un hospital bien bonito cerca de Dresden, en el oriente, la parte oriental de Alemania. Pero como no había, por lo menos 2 médicos más necesitaría que estén colaborando para atender a la gente y no era posible. Entonces, por el momento vamos a ver lo que nos espera. Pero yo sí estoy ahora, en 2 semanas estoy otra vez en Alemania. Ahí estoy pasando consulta y viene mucha gente también. También el otro día venía un señor de Argentina. Pero claro, en alemán es lógicamente, entonces es un poco difícil para la gente de habla española, ¿no? Sí, pero bueno, como usted habla perfectamente español, también se puede hacer una consulta con usted y creo que es posible. Pues sí. Sí. Y vale, ok. Entonces, así podemos encontrar a usted, ¿no? Que ahora mismo en Alemania o en Bolivia y esperamos los libros. Ok. Una pregunta que me ocurre ahora. Los probióticos. Porque siempre también decimos las probióticas son buenos para nuestro gastrointestinal, pero el azufre tiene otro efecto, el azufre inorgánico tiene otro efecto que probióticas, ¿no? Trabajan diferente. Ya. Al revés, incluso, muy bien. Es una pregunta de un auditor, de un televidente probablemente, ¿no? Bueno, es muy importante entender lo siguiente. Mientras, eso es la parte, el campo verde, ahí puede nacer salud, ¿ok? En los otros 3 campos no hay
una flora bacteriana estable. Entonces la gente puede tomar años y años sus probióticos y simbióticos y todo eso, sin que efectivamente le haga un buen efecto. ¿Por qué? El medio ambiente, le voy a dar un ejemplo. Ahora le venden esas cápsulas con 300 miligramos que son 1.000 millones de bacterias vivos, ¿verdad? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Me escucha. Entonces, con ese argumento la farmacia le vende el probiótico. 1.000 millones de bacterias vienen y, bueno, pero aquí tenemos como 2 kilos en el intestino, tenemos el intestino grueso, 2 kilos de bacterias que por su mayoría son dañinos por el medio ambiente que está mal, ¿me entiende? Ahora vienen los 300 miligramos, no discuto, será 1.000 millones de bacterias vivos, vienen, pero ellos se mueren de risa aquí dentro. Ellos dicen, pero caramba, aquí vienen 300 miligramos, ellos son 10.000 veces más la potencia, ¿me entiende? Es decir, para la industria farmacéutica es el modelo ideal de hacer negocio, porque mientras que las personas tomen los probióticos, algo mejor se sienten. Por ejemplo, las mujeres con su flujo vaginal y las infecciones vaginales, ¿no? Un poquito mejor, de acuerdo, pero apenas dejan de tomar el probiótico, empeora la situación. Y eso es la gran diferencia con el azufre. Con el azufre, de una vez cambiamos y sanamos la situación en todo el cuerpo. El microbioma, como hoy en día se dice, el microbioma, es decir, la interacción entre el macroorganismo y la infinidad de microorganismos, se ha sanado de una vez y entonces ya empiezan a florecer los microorganismos beneficiosos para nuestra salud. A eso hay que llegar. Pues sí, veo que el azufre es mucho más eficiente, ¿no? Mucho más, a un efecto mucho más grande. Pues sí, muchas gracias. Ok, tengo algunas preguntas de nuestros oyentes. Voy a leerlo, ¿vale? Ok, Cristina pregunta, me he animado a preguntar, porque he descubierto que mi intestino ha enfermado y he inflamado en cuestiones de meses. He tenido una época de mucho estrés y ha coincidido con un trastorno hormonal. En cuanto lo he descubierto, he intentado frenarlo con una dieta anticándida, reduciendo al máximo los azúcares y tomando complementos alimentícios. Todo ello me ha ayudado a frenarlo y mejorar, pero creo que hay un paso que me falta. No sé muy bien cuál. Soy trabajadora, autónomo, deportista, me cuido. Claro, le falta, como hemos hablado ahora, a lo mejor está tomando probiótico o está comiendo bien, pero le falta a lo mejor una limpieza con el azufre, ¿no? El azufre inorgánico. Será algo interesante. Efectivamente, alimentación y alimentación significa consecuentemente, me acuerdo, yo tenía, cuando tenía mi clínica en Alemania, tenía un señor bien serio que me asesoraba, ¿no? Con marketing y todo eso. Y era un señor muy agradable y claro, él era también mi paciente y él observaba la dieta cruda y vegana. Pero siempre cuando yo estaba con él allí de viaje, él me invitó y ha empezado con su chancho y la cerveza, pero yo soy crudo y vegano, ¿no? Es decir, la gente se miente a sí misma, ¿no? Y entonces hay que ser realmente consecuente, número uno. Y número dos, como ya digo, mejor desintoxicar también, más que nada el intestino, desintoxicar los tejidos. Y también, como digo, lo que he observado, casi toda la gente, casi todo el mundo depende demasiado del mundo exterior. Empezando con el maldito smartphone. En realidad no es un smartphone, es un dumbphone, ¿no? Como ya te he dicho, no, sí, Julia, siga, ya estoy contigo, ¿no? Sí. Entonces, número uno, les recomendaría dejar la televisión. La televisión es un aparato para hipnotizarnos, para
realmente que nos quedemos hipnotizados, nada más. Entonces, dejen la televisión, dejen los vídeos, váyanse más bien a la naturaleza, lo verde. Hay estudios sobre el tema. El verde, el color verde, es tranquilizador contra el estrés. Aquí mirando, ¿no? Aquí arriba, la última gotita para casi todo el mundo es el estrés. Es decir, ya amalgama y el intestino que no funciona y mil y una preocupaciones. Pero la última gotita, ¿no? Ahora viene mi jefe, me regaña o mi esposa se vuelve loca y ¡puf! Y ya viene enfermedad. Entonces, procuremos, la vida está estresante, pero por lo menos procuremos no añadir más estrés, relajar. Hay estudios sobre, por ejemplo, no sé cómo será en España, pero aquí en Bolivia, la gente va muy tarde a la cama. Y hay un sinnúmero de estudios que enseñan, que demuestran que 1 hora de sueño antes de medianoche equivale a 3 horas de sueño después de medianoche, ¿no? Lo hemos vivido ya una vez, vas a la discoteca, estás ahí bailando hasta las 6 de la mañana o las 3, puedes estar todo el día durmiendo, pero no vas a tener un buen ánimo. Entonces, mejor al que, como dice el proverbio español, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces, esas cosas, por ejemplo, el dormir temprano, ¿no? De esa forma yo he alcanzado a los 31 años a la cátedra. ¿Por qué? A las 9 a la cama, a las 2, máximo a las 3 de la mañana me he levantado y hasta las 7 que empezaba el día ya podía hacer, porque tienes que escribir muchos estudios científicos y tonterías. Sería un elemento, ¿no? Y por la mañana, ahora con los smartphones, a las 3 de la mañana nadie te va a llamar. A las 10 de la noche sí, o a las 11. Ahí ya no avanzas. Es decir, un poco con inteligencia hay que actuar. Tiene toda la razón. Estamos un poco, nos influye de fuera, ¿no? Pero vivir sano, yo también admiro mucho a la gente que se levanta tan temprano, a las 3 de la mañana, porque me cuesta un poquito, pero hay una cosa que yo creo que por la mañana tenemos mucha energía de hacer cosas. Ya tenemos todo hecho y ya podemos disfrutar el día, ¿no? Que es una cosa que creo que son hábitos muy, muy buenos. Vale, ok. Sí. Ok, próxima pregunta. María pregunta, desde hace años que padezco de halitosis. He probado varias terapias, homeopatía, acupuntura, fitoterapia, terapia con imanes, regresiones, un sinfín con nulos resultados. Mi sueño es poder encontrar a la persona que me puede curar. Vale. ¿Algo que no puede decir a halitosis? Sí, lógico. Todo el tracto digestivo va desde arriba hasta abajo, ¿no? Y por eso la ley hermética, lo sabemos todos, ¿no? Como sí. Arriba hacia abajo, como el principio hacia el fin, como lo grande, lo pequeño, ¿no? Esas son las leyes. Y efectivamente, si aquí abajo, en el intestino grueso específicamente, eso corresponde aquí a la boca. Entonces, automáticamente, si ahí estamos mal, vamos arriba, lo mismo, es una cadena que refleja lo de arriba hacia abajo y al revés. Es decir, hacer lo del azufre número 1 y hay que, no lo he dicho antes, hay que tomar por favor el azufre hasta que dejen de oler mal las deposiciones. Llega un momento, y eso puede ser medio año o más, hasta que deje de oler. Ya vienen las heces inodoros, no huelen feo. Y entonces sabes, aleluya, ahora tengo una flora bacteriana saludable y entonces ya no hay halitosis. Vale. Y también se puede tomar con el azufre inorgánico las algas, ¿no? Las algas son buenas que ayudan también de absorber lo tóxico. Las toxinas específicamente acá en ese tejido conectivo que es tan importante para que el oxígeno pueda pasar, difundir libremente desde los vasos sanguíneos, desde los vasos capilares hasta aquí arriba a las células. Muy importante, sí. Y eso es una terapia a largo plazo, medio año, 1 año, 2 veces 2 cápsulas de eso, ¿no? Es la empresa Telomit.
supongo que después usted lo va a colocar, ¿no? Sí, lo pongo aquí abajo. Telomit, aquí lo pone, ¿no? Telomit es una empresa en Alemania, Telomit Alemania, telomit.com. Sí. Y en combinación, que también es realmente muy importante, son hongos, porque mucha gente tiene falta, más que nada por la comida chatarra, falta de microelementos y las hormonas y todo. Y eso es una combinación de los 5 hongos vitales principales que hay, ¿no? Son varios aquí, ¿no? Shiitake, Maitake, Reishi, Chagas, Cordyceps. Es decir, que son los 5 que nos acarrean todos los oligoelementos que son necesarios para que realmente el cuerpo pueda empezar a funcionar nuevamente como es debido. Pues sí, muchas gracias. La última pregunta viene de Celia. Celia pregunta, ¿cómo puede prevenir las constantes erupciones de herpes relacionado con consumo de vitamina C o frutas de contenido cítrico, como naranja, piña o limón? Lo observo en una temporada en la cual me indicaron médicamente consumir 100 miligramos de vitamina C y el herpes fue constante y agresivo. Pues sí, se puede hacer, pero el denominador común es los glóbulos blancos, los leucocitos. Ellos tienen que estar competentes. Y lastimosamente, como ya hemos dicho, el 80% de nuestro sistema inmunitario se ubica en la parte del intestino grueso. Mientras que el intestino grueso no esté en buenas condiciones, con una flora bacteriana o microbioma en buenas condiciones, vamos a tener nuestro sistema inmunitario, los glóbulos blancos, los leucocitos, comprometidos, no van a funcionar bien. Y mientras que no funcionen bien, está todo chueco y todo el cuerpo está en disarmonía y desequilibrio. Muy lógico, como digo, siempre muy lógico. Sí, gracias. La verdad que es realmente para muchas enfermedades es el mismo sistema, ¿no? Que funciona muy parecido. Tenemos que empezar a cuidar el gastrointestinal y así automáticamente se limpia el tejido y ya poco a poco se sana el cuerpo y todo, la chatarra, como dice usted, va afuera. Vale, ok, gracias. Exactamente, y eso es muy importante lo que acaba de decir. En realidad, por ejemplo, en Alemania es así y aquí en Bolivia también, y supongo en casi todas las partes porque la medicina está acaparada por ciertos elementos. Entonces, usted viene ahora con dolor de la rodilla, ya tengo un medicamento. Después viene con dolor del hombro, ya también hay otro medicamento. La atomización, constantemente la atomización, como diciendo, como la rodilla es otra cosa que el hombro, y el hombro es otra cosa que el dolor del hígado, y el hígado es otra cosa que el dolor. Eso es la mentira donde nos están hipnotizando, ¿no? ¿Qué es la esencia del hipnotismo? Concéntrese aquí en la punta del bolígrafo. Entonces, estrechemos nuestra atención a ese punto, y eso es la esencia del hipnotismo. Y en vez de ir a lo especializado, yo soy especialista de los ojos, yo soy especialista de los oídos, después hay el cardiólogo, el vaginólogo, el ginecólogo, ¿no? ¿Entiende? Y el proctólogo, el que viene por detrás. Esa atomización, eso es la mentira. Y nosotros hemos caído en esa mentira, ya desde la niñez, ¿no? La mamá llama, ahora tienes almorranas o hemorroides, ¿no? Llama al proctólogo. En vez de decir, no, es algo hemos hecho mal, ¿no? ¿Entiende? Entonces, tenemos que romper el hipnotismo de la especialización, de la atomización. Y como dice, efectivamente, es una única causa. Y con eso, si la gente que lo haya visto y lo capte y lo medite, entonces van a descubrir, número uno, que ya no tienen miedo de enfermedad. Yo ya 40 años, yo no tengo ningún seguro de ninguna clase, ni de, por eso he ido, entre otras cosas, de Europa, porque aquí no hay obligación de asegurarse. Aquí lo que ahorro ahora con mis 71 años, en Alemania yo tendría que pagar 800 euros de seguro al mes.
Yo ya he hecho una fortuna en esos 40 años de no pagar esa idiotez y pagando a los idiotas que deliberadamente y por descuido se arruinan su salud, ¿no? Es grave. Entonces, número uno, se te va a ir el miedo de la enfermedad. Y después viene el momento en el que se te va el miedo de la muerte. Te das cuenta de repente del contexto, que somos todos unos, que eso es una armonía, es una sinfonía eterna en la que estamos aquí partícipes. Ahí tenemos que llegar, ¿no? Y esos son elementos lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias, encantada. Estamos llegando al final de la entrevista. Voy a preguntar las 3 preguntas que pregunto siempre al final. La primera es, ¿de qué está más agradecido actualmente? Efectivamente, de poder comunicar todo eso que por la gracia de Dios he podido aprender en esa vida, que tenga la gracia de eso, comunicárselo aquí a los bolivianos y también en Europa, ahora en España a través de nuestra entrevista, que cuanto más gente se despierte realmente para su bien y que yo pueda ser como un pequeño catalizador para dar un pequeño impulso en esa dirección. Eso es lo que realmente es bonito. Gracias, pues sí, y muy importante. Y bueno, nosotros estamos agradecidos de usted de dar toda su información. Pues sí, gracias. Vale, sí. Imagina que usted tiene 100 años. Toda la información sobre su trabajo será borrado. Le doy un bolígrafo y una hoja de papel y le pido que escriba cuáles son los 3 principios más importantes de su vida. Número uno, darse cuenta que somos una emanación de Dios. Número dos, que somos responsables desde el principio hasta el final de todo lo que acontece. Estamos como en un teatro. Vemos aquí una performance, ¿cómo se llama? Un trozo de teatro, un trozo de teatro. Y lo podemos disfrutar. Y si lo disfrutamos estando aquí medio metro al lado y observándonos en nuestra reacción, en nuestra interacción, entonces eso es lo que más me alegra, digamos. Ahora son 2 o 1. Y más que nada que tenga la posibilidad de comunicar todo eso, lo que por la gracia de Dios he recibido y lo pueda multiplicar. Es decir, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo he encontrado al venir acá. Gracias, pues sí. ¿Y hay algún libro que nos pueda recomendar? Bueno, sus libros, claro. ¿Y hay otro libro que nos pueda recomendar así para...? En español no hay. En alemán hay según mi parecer, el místico más grande que se llama Angelus Silesius. Vale. Bueno, si no, simplemente quédense con la Biblia. Porque eso es el problema principal, a lo mejor también muy importante. Como sabemos, las iglesias son destrozadores de la espiritualidad, de la religión. Las iglesias católica, evangélica, todo lo que queramos, destrozan la espiritualidad. Lo mismo que la medicina destroza la salud y la jurisprudencia destroza el derecho. Y la política destroza la libertad. Es decir, es justamente todo tergiversado, lastimosamente. Entonces, la gran mayoría de nosotros, ¿no? Porque por eso les he provocado un poquito con mi Biblia, con mis dichos de la Biblia, al escuchar Biblia ya cierran y dicen, idiota. No, intenten limpiar su mente y leer sin prejuicios, sin haberse dejado influenciar por nadie. Lean, mediten. Empiecen con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 a 7, que es el famoso Sermón del Monte. Ahí solamente viene lo que Jesús ha dicho, ¿no? Él empezó, por ejemplo, con las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Sumamente importante. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿ya? Los pobres de espíritu, por ejemplo. Cuanto más sepamos y nos inflemos, peor.
empecemos nuevamente a ser genuinos. Por eso dice Jesús, deberíamos estar como los niños. Si no vais a estar como niños, no vais a entrar. Es decir, un poco jugar, ¿no? Ver aquí, por ejemplo, una telaraña, ver la araña o una mariposa. Aquí hay muchas mariposas. Entonces, retornar un poco a lo simple, a lo natural, a lo genuino. Eso les recomendaría. Entonces, el libro de la naturaleza, a lo mejor, o en un libro físico humano, tal vez la Biblia, ¿no? Gracias, pues sí, es un buen consejo. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final ahora de la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Probst, por su entrevista. Me encantó, he aprendido muchísimo y espero los oyentes, creo seguro igual. Muchas gracias. Gracias, Julia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.